¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de dolor y tristeza, preguntándote si alguna vez llegará el día en que todo cambie? La Biblia nos da una respuesta poderosa en Salmos 35. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. Este versículo nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar incluso nuestras temporadas más oscuras en momentos de gozo y victoria. Hoy exploraremos cómo Dios promete cambiar tu aflicción por bendición, tu tristeza por fortaleza y tu dolor por esperanza. A través de su palabra, descubrirás que tus pruebas no son el final de la historia, sino el inicio de algo glorioso. ¿Estás listo para conocer cómo su plan puede restaurar tu vida y darte una nueva razón para sonreír? Tal vez el peso de la aflicción ha invadido tu corazón y las lágrimas han sido tus compañeras durante noches interminables. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios no ha terminado contigo. La Biblia nos asegura que Él tiene planes de bien, incluso en medio de lo que parece un desastre. Jeremías 29:11 declara con firmeza: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo calma el alma, sino que es un recordatorio de que nuestro sufrimiento nunca es el capítulo final de nuestra historia. En la vida de Job encontramos un ejemplo de lo que significa atravesar una tormenta con la mirada puesta en Dios. Job lo perdió todo: su familia, su salud, su riqueza. Aún así, en medio de su aflicción, declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta confianza inquebrantable no lo libró de las preguntas ni del dolor, pero sí le permitió permanecer firme hasta el momento en que Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. Tal vez, como Job, hoy te encuentras en un valle de desesperación. Pero recuerda, el valle nunca es tu destino final. Es solo una etapa en el camino hacia la montaña de la restauración. El dolor, aunque difícil de aceptar, tiene un propósito. Dios lo utiliza como un cincel, moldeándonos en algo mucho más fuerte y hermoso de lo que podríamos imaginar. Romanos 5:3-5 nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Estas palabras no son una mera consigna, sino una promesa de que cada lágrima derramada está siendo recogida por Dios. Él está trabajando, incluso cuando no lo puedes ver. Las temporadas más difíciles de nuestra vida son a menudo las que nos preparan para recibir sus mayores bendiciones. Miremos la historia de Ruth. Después de perder a su esposo, su vida parecía marcada por el luto y la incertidumbre. Pero en lugar de rendirse, Ruth decidió permanecer fiel a Dios y a su suegra, Noemí. Su decisión de seguir adelante, incluso en medio del dolor, la llevó a un encuentro divino con Boaz, quien no solo restauró su vida, sino que la hizo parte del linaje de Jesucristo. Ruth 4:13-17 nos muestra cómo Dios puede tomar nuestra tristeza y transformarla en una herencia eterna. Esta historia nos recuerda que cuando confiamos en Dios, incluso nuestros mayores sufrimientos pueden ser utilizados para su gloria. Quizá en este momento te preguntes cómo algo bueno puede surgir de lo que estás enfrentando. Tal vez la pérdida de un ser querido, una relación rota o un fracaso personal te han llevado a cuestionar el propósito de tu dolor. Sin embargo, Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque ahora no puedas ver el final del túnel, puedes confiar en que Dios ya está trabajando en el trasfondo, preparando algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo vivo de esto. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José pudo haber perdido la esperanza.
Pero incluso en medio de esas circunstancias, él mantuvo su fe en Dios. Años después, José llegó a ser el segundo al mando en Egipto, salvando a miles de personas de una hambruna devastadora. En Génesis 50:20, sus palabras resuenan como un testimonio del propósito de Dios en medio del sufrimiento. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta historia no solo inspira, sino que nos enseña que Dios utiliza incluso las heridas más profundas para cumplir su plan. Dios recoge cada lágrima. Salmo 126:5 nos asegura: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Este versículo nos invita a ver el sufrimiento no como un final, sino como una semilla que Dios está plantando. A través del tiempo y de su obra, esa semilla germinará y dará frutos de bendición y gozo. Puede que ahora estés sembrando en tierra seca, pero recuerda que Dios enviará la lluvia en su tiempo perfecto. Uno de los pasos más difíciles en este proceso es soltar el control y confiar plenamente en Dios. Es natural querer entender cada detalle, pero Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando elegimos confiar en Dios, le permitimos obrar en nuestras vidas de maneras que exceden nuestra comprensión. Tal vez te sientes solo en este momento, pero quiero asegurarte que no estás caminando en la oscuridad sin compañía. Salmos 34:18 nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta promesa no es una simple frase de consuelo, sino una verdad que cambia vidas. Dios no solo observa tu dolor desde lejos, Él está contigo, sosteniéndote en cada paso del camino. El amor de Dios es transformador. Isaías 61:3 describe el maravilloso intercambio que Él hace en nuestras vidas: coronas en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, y un manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Este versículo no solo habla de la restauración externa, sino de una renovación completa en nuestro espíritu, mente y corazón. Cuando permitimos que Dios intervenga, Él toma las partes rotas de nuestra vida y las convierte en algo hermoso y lleno de propósito. A lo largo de los años he escuchado historias de personas que, en medio de su aflicción, han experimentado la gracia de Dios de maneras milagrosas. Recuerdo el testimonio de una mujer que había perdido todo: su hogar, su trabajo y su salud. Durante años luchó por mantenerse en pie, orando y buscando respuestas. Hubo días en los que pensó en rendirse, pero una y otra vez Dios le mostró que estaba con ella. Un día, sin esperarlo, recibió una oferta de trabajo que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Poco después, recuperó su salud y comenzó a usar su experiencia para ayudar a otros que atravesaban circunstancias similares. Hoy, ella comparte con alegría cómo Dios utilizó su sufrimiento para transformarla en una fuente de bendición para otros. Este es el poder de nuestro Dios. No solo nos restaura, sino que nos convierte en instrumentos de su propósito. Cada herida, cada lágrima y cada oración angustiada son piezas del rompecabezas que Él está armando para mostrarnos su gloria. Lamentaciones 3, 22, 23 lo resume de manera perfecta. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La restauración de Dios no siempre ocurre de inmediato, pero podemos estar seguros de que está en marcha. No importa cuán profundo sea el dolor o cuán grande parezca la pérdida, Él tiene el poder de transformar cada circunstancia para su gloria y nuestro bien. A medida que avanzamos en este guión, exploraremos aún más cómo Dios toma nuestra aflicción, nuestra tristeza y nuestro dolor para convertirlos en bendición, fortaleza y esperanza. Hay momentos en los que parece que todo a nuestro alrededor está en silencio.
Oramos, clamamos a Dios, pero las respuestas no llegan y nos preguntamos si Él está ahí, si escucha nuestro clamor. Sin embargo, incluso en esos momentos en los que el cielo parece cerrado, Dios está obrando. Él no se ha olvidado de sus promesas. El silencio de Dios no es ausencia, sino una preparación para algo mayor, porque Él nunca deja de actuar en favor de sus hijos. En Isaías 64:4 se nos dice: desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaja para el que en Él espera. Este pasaje no solo reafirma su poder, sino su constante labor en nuestras vidas, incluso cuando no podemos percibirla. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos que revelan cómo Dios trabaja detrás de escena, aun cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Pensemos en la vida de José. Cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, podría haber creído que Dios lo había abandonado. Más tarde fue encarcelado injustamente y el tiempo en prisión seguramente le hizo cuestionar los sueños que había recibido en su juventud. Pero Dios estaba con él, trabajando en el trasfondo, guiando cada evento hacia un propósito específico. Cuando llegó el momento, José no solo fue liberado, sino que se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Lo que parecía ser una cadena de tragedias era, en realidad, parte del plan perfecto de Dios para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. En Génesis 39:21 leemos: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Este versículo nos recuerda que incluso en las etapas más oscuras de nuestra vida, Dios permanece presente, trabajando a nuestro favor. Es natural sentir incertidumbre cuando no entendemos lo que está sucediendo, pero ahí es donde entra la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en que su mano está obrando, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Así como una semilla debe ser enterrada en la tierra antes de dar fruto, nuestras vidas a menudo atraviesan temporadas de aparente oscuridad antes de que la luz de la promesa se revele. La historia de Moisés también nos muestra cómo Dios actúa en silencio. Cuando Moisés huyó a Madián después de haber matado a un egipcio, probablemente pensó que su vida de influencia había terminado. Durante 40 años vivió en el anonimato como pastor, lejos del esplendor del palacio en el que había crecido. Pero Dios estaba trabajando, preparándolo para su verdadero propósito. En el monte Horeb, a través de la zarza ardiente, Dios lo llamó a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés pudo haber pensado que esos años en el desierto eran un desperdicio, pero en realidad eran una etapa necesaria de preparación. Éxodo 3:12 nos revela la promesa de Dios: ve, porque yo estaré contigo. Esta declaración nos asegura que, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestros desiertos, Dios está con nosotros, guiándonos hacia el cumplimiento de su plan. Hay un patrón constante en las Escrituras. Dios no actúa según nuestro calendario, sino según su tiempo perfecto. Este principio lo vemos claramente en la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaron y esa promesa parecía cada vez más inalcanzable. Sin embargo, cuando todo parecía imposible, Dios cumplió su palabra. En Génesis 21:1-2 leemos: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este cumplimiento tardío no fue un retraso, sino una muestra del poder y la fidelidad de Dios, que no falla en lo que promete. En momentos de espera es fácil caer en el desánimo. La impaciencia puede nublar nuestra fe y comenzamos a cuestionar si Dios realmente cumplirá lo que ha prometido. Pero en esas temporadas,
debemos recordar las palabras del profeta Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Este versículo es un recordatorio de que la promesa de Dios no depende de nuestras expectativas, sino de su voluntad soberana. Cuando los israelitas estaban en Egipto, clamaron a Dios durante años para ser liberados de la esclavitud. Para ellos cada día de opresión parecía interminable, y es probable que muchos pensaran que sus oraciones no estaban siendo escuchadas. Sin embargo, Dios ya tenía un plan en marcha. En Éxodo 2, 23, 25 se nos dice: y clamaron los hijos de Israel, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este pasaje no implica que Dios se había olvidado de ellos. Al contrario, muestra que Él estaba esperando el momento perfecto para actuar. Su liberación, liderada por Moisés, fue una muestra de su poder y fidelidad, que se manifestó de manera innegable. El Salmo 46:10 nos invita a detenernos y confiar en la obra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo no es una llamada a la pasividad, sino a una confianza activa, sabiendo que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas. Incluso cuando no podemos ver cómo encajan las piezas, podemos confiar en que Él tiene el control absoluto. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo del poder de Dios obrando en el tiempo perfecto. Lázaro, el amigo de Jesús, enfermó gravemente, y sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera. Pero Jesús no llegó de inmediato. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor. Su retraso no era indiferencia, sino una oportunidad para demostrar el poder de Dios de una manera que nadie esperaba. Frente a la tumba, Jesús clamó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, vivo y restaurado. Juan 11:43-44. Este milagro no solo trajo consuelo a la familia de Lázaro, sino que también glorificó a Dios de una manera extraordinaria. A veces, Dios permite que nuestras circunstancias lleguen a un punto de aparente desesperación para que su intervención sea aún más evidente. Es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y su gloria se revela de manera poderosa. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo no promete que no enfrentaremos dificultades, pero asegura que incluso en las pruebas, Dios está trabajando para nuestro bien. Es importante recordar que nuestra perspectiva es limitada. Solo vemos una parte de la imagen, mientras que Dios ve el panorama completo. Como Isaías 55:8-9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos invita a confiar en su sabiduría, sabiendo que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Dios no solo actúa para cumplir su propósito, sino también para transformar nuestro carácter. Las temporadas de espera nos enseñan paciencia, dependencia y una fe más profunda. Santiago 1:3-4 lo expresa de esta manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas palabras no minimizan el dolor de la espera, pero resaltan el fruto que produce en nuestra vida espiritual. Aunque la espera puede ser difícil, podemos tener la certeza de que Dios está obrando. Cada retraso, cada silencio,
es una preparación para algo mayor. Su tiempo es perfecto, su plan es bueno y su fidelidad es inquebrantable. A medida que avanzamos en este mensaje, continuaremos explorando cómo Dios transforma nuestras circunstancias para su gloria y nuestro bien, revelando su poder y amor en cada detalle de nuestras vidas. La tristeza que se experimenta en los momentos más oscuros de la vida puede parecer abrumadora, como una sombra que cubre todo a su paso. En esos tiempos, las lágrimas parecen interminables y la esperanza tan lejana, casi imposible de alcanzar. Sin embargo, la palabra de Dios ofrece una promesa inquebrantable que trasciende el dolor más profundo. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Salmo 126:5. Este versículo no es solo un consuelo, sino una declaración de que incluso la tristeza tiene un propósito divino. Dios no ignora nuestras lágrimas, las recoge y las convierte en la semilla de un gozo futuro, uno que nos fortalecerá y nos acercará más a su propósito. La Biblia está llena de relatos que ilustran esta promesa. En el libro de Esther, el pueblo judío enfrentaba una amenaza de aniquilación bajo el decreto de Amán. Para ellos todo parecía perdido. Las lágrimas y los lamentos se alzaron mientras enfrentaban lo que parecía una sentencia inevitable. Sin embargo, Dios ya estaba trabajando en el trasfondo, utilizando a Esther como un instrumento para traer liberación. El decreto que debía destruirlos fue revertido, y la tristeza de aquel pueblo se transformó en gozo y celebración. En Esther 9:22 se describe cómo estos días de duelo se convirtieron en días de banquete y de alegría. Este relato nos recuerda que Dios tiene el poder de revertir cualquier situación, transformando el sufrimiento en un testimonio de su fidelidad. El sufrimiento nunca es en vano. En el corazón del dolor, Dios está obrando, no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para fortalecer nuestro espíritu. La tristeza, aunque amarga, es el terreno donde Dios planta semillas de resistencia, fe y carácter. En 2 Corintios 1:4, Pablo describe cómo Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este pasaje no solo nos muestra que Dios camina con nosotros en medio de nuestra tristeza, sino que también utiliza ese proceso para equiparnos, para que seamos de bendición a otros. La historia de Ana en 1 Samuel es otra ilustración poderosa de cómo Dios transforma la tristeza en fortaleza. Ana, desesperada por no poder tener hijos, derramó su alma delante de Dios en el templo, llorando amargamente. A pesar de la burla y el desprecio que enfrentaba, no dejó que su tristeza la alejara de Dios. En cambio, usó ese dolor como una oportunidad para clamar con más fervor. Dios respondió a su oración, bendiciéndola con un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. El cántico de Ana en 1 Samuel 2 es un testimonio de cómo Dios transforma el lamento en alabanza, la tristeza en fuerza. A través de las Escrituras, vemos que Dios no solo nos fortalece en medio de la tristeza, sino que también nos da la capacidad de ver más allá de nuestro dolor. En Isaías 61:3 se nos promete que Él nos dará coronas en vez de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Este versículo encapsula la transformación que Dios obra en aquellos que confían en Él. No se trata solo de sobrellevar el sufrimiento, sino de ser renovados, de experimentar una fortaleza que solo puede provenir de Él. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de esta verdad. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no solo aceptó esta respuesta, sino que se regocijó en ella, diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Estas palabras muestran que la tristeza y la debilidad no son el final, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. La fortaleza que Dios nos da no es solo emocional o espiritual. También se manifiesta en nuestra capacidad de enfrentar las pruebas con una perspectiva renovada. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no se refiere a una fuerza superficial, sino a una fortaleza arraigada en la presencia de Dios, una que nos permite atravesar incluso las pruebas más difíciles con confianza. Las lágrimas, aunque dolorosas, son una expresión de nuestra dependencia de Dios. Jesús mismo lloró al ver el dolor de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro. En Juan 11:35 encontramos el versículo más corto de la Biblia, pero uno de los más profundos. Jesús lloró. Este acto demuestra que nuestro Salvador entiende el dolor humano en toda su profundidad. Sin embargo, su respuesta no terminó ahí. Al resucitar a Lázaro, mostró que la tristeza nunca tiene la última palabra cuando Dios está en el centro. La fortaleza que surge de la tristeza no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Proviene de la presencia activa de Dios en nuestra vida. En Salmo 73:26 se nos recuerda: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este versículo enfatiza que nuestra fortaleza no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra capacidad, sino de nuestra relación con Dios. El luto puede durar una temporada, pero la promesa de Dios es que la alegría siempre vendrá. En Salmos 35 se nos dice: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. Este versículo no solo ofrece esperanza, sino una garantía de que la tristeza es temporal cuando confiamos en Dios. Su alegría no es una simple emoción, sino una fuerza que renueva nuestra alma y nos permite avanzar con propósito. En los momentos de mayor tristeza es fácil sentirse atrapado, como si el dolor nunca fuera a desaparecer. Pero la palabra de Dios es un recordatorio constante de que Él está trabajando, incluso en medio de nuestras lágrimas. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión del final. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos recuerda que cada momento de tristeza que enfrentamos es un paso más hacia la restauración total que Dios tiene preparada para nosotros. La tristeza nunca es el final cuando ponemos nuestra confianza en Dios. A través de ella, Él nos da una fortaleza que trasciende lo humano, una que refleja su carácter y su poder. Este proceso, aunque difícil, es una oportunidad para experimentar su presencia de una manera que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. A medida que avanzamos, continuaremos explorando cómo Dios no solo nos fortalece en medio de la tristeza, sino que la utiliza como una herramienta para cumplir su propósito eterno. El dolor que experimentamos en nuestras vidas no siempre se trata de un obstáculo que debemos evitar. Muchas veces es el medio que Dios utiliza para llevarnos a cumplir su propósito. No hay ninguna experiencia en nuestra vida que sea desperdiciada cuando está en sus manos. El sufrimiento, aunque incomprensible en el momento, se convierte en un instrumento divino para revelar su gloria y transformarnos desde lo más profundo. En 2 Corintios 12:9, Dios declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo consuelan, sino que transforman nuestra perspectiva sobre el dolor. No estamos solos en medio de nuestras pruebas, y más allá de eso, esas mismas pruebas tienen un propósito eterno. La idea de que Dios utiliza nuestras heridas como una herramienta para manifestar su poder puede parecer contradictoria al principio, pero es una verdad inmutable que encontramos repetidamente en las Escrituras. La historia del pueblo de Israel es un recordatorio constante de cómo Dios toma lo que parece ser una derrota y lo convierte en una oportunidad
para revelar su fidelidad. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas clamaron con desesperación, creyendo que estaban abandonados. Sin embargo, Dios estaba obrando detrás de escena, preparando la liberación que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia. Éxodo 3, 7, 8 expresa la cercanía de Dios ante su sufrimiento. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos y he descendido para librarlos. Estas palabras nos muestran que Dios no es ajeno a nuestro dolor, sino que lo utiliza como una plataforma para su intervención poderosa. La clave para comprender cómo Dios utiliza el dolor radica en su capacidad para transformar no solo las circunstancias externas, sino nuestro propio corazón. Cuando nos encontramos en medio de la prueba, nuestra perspectiva humana tiende a centrarse únicamente en la dificultad inmediata. Sin embargo, Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más elevados que los nuestros. Esto significa que su obra en nuestras vidas no siempre será evidente a simple vista. Es en el silencio, en la espera y en las preguntas sin respuesta donde Dios moldea nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo mayor. El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. En sus cartas vemos cómo enfrentó persecución, encarcelamiento y rechazo, pero nunca perdió de vista el propósito eterno que Dios tenía para él. En Filipenses 1, 12, 14, Pablo escribe: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta declaración nos revela que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede tomar lo que parece ser una derrota personal y convertirlo en una victoria espiritual. Es esencial entender que Dios no simplemente remueve el dolor, sino que lo redime. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo oramos pidiendo liberación inmediata, pero Dios, en su sabiduría, utiliza esas pruebas para darnos una visión más clara de su poder y propósito. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo no promete que nuestras vidas estarán libres de dolor, pero nos da la certeza de que incluso el sufrimiento está bajo el control soberano de Dios y es parte de su plan de redención. La transformación que Dios obra en medio del dolor no siempre es visible para quienes están atravesando la prueba. Muchas veces, esa obra interna se revela solo con el tiempo, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo cada detalle encajaba perfectamente en su plan. En Salmos 66, 10, 12, el salmista escribe: tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se prueba la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, pero nos sacaste a abundancia. Esta imagen del proceso de refinamiento, como el de la plata en el fuego, nos muestra que el dolor no es un castigo, sino una herramienta que Dios usa para purificarnos y llevarnos a una abundancia mayor. La manera en que enfrentamos el dolor también refleja nuestra fe en la soberanía de Dios. En momentos de dificultad, podemos elegir entre resistir o rendirnos a su obra. Santiago 1, 2, 4 nos exhorta: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este llamado no significa que debamos negar el sufrimiento, sino que lo veamos como una oportunidad para crecer en nuestra dependencia de Dios y para experimentar su gracia de una manera más profunda. El carácter de Dios como Redentor es evidente en cómo utiliza incluso nuestras fallas y debilidades para manifestar su gloria. En el libro de Joel, el profeta habla de la restauración que Dios promete a su pueblo después de un tiempo de juicio y pérdida. Yo les compensaré por los años que comieron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Joel 2:25.
Esta promesa no solo habla de una restauración externa, sino también de la restauración del alma, de la esperanza y del propósito que se creían perdidos. Dios no deja ninguna área de nuestra vida sin tocar cuando decidimos entregarle nuestro dolor. Él no solo cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros, permitiéndonos ver con ojos nuevos lo que antes considerábamos insuperable. En 1 Pedro 5:10 encontramos esta afirmación poderosa: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Este versículo encapsula la obra completa de Dios en medio de nuestras pruebas. No solo nos consuela, sino que nos fortalece y nos da una base sólida en Él. El acto de redimir el dolor también implica darle un propósito eterno. Nuestro sufrimiento, aunque difícil de soportar, se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios y en un reflejo de su gracia para quienes nos rodean. En 2 Corintios 4, 16, 17, Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas palabras no solo nos dan esperanza, sino que también nos recuerdan que el dolor que enfrentamos ahora tiene un impacto eterno, moldeándonos a la imagen de Cristo. La redención del sufrimiento es una de las maneras en que Dios nos muestra su amor incondicional. Él no nos deja en medio del dolor sin una salida, sino que nos guía hacia la restauración y el propósito. En Isaías 41:10 encontramos esta promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que sin importar la magnitud de nuestra prueba, Dios está presente, obrando en nuestras vidas con fidelidad y poder. A medida que permitimos que Dios transforme nuestro dolor en una oportunidad para su gloria, nos damos cuenta de que nuestras pruebas no son solo eventos aislados, sino parte de una narrativa más grande. Esa narrativa es la historia de un Dios que redime, que restaura y que utiliza incluso nuestras heridas más profundas para revelar su amor y su poder. El sufrimiento nunca es el final cuando está en las manos del Creador. Es, en cambio, un paso más hacia la obra completa que Él está haciendo en nuestras vidas. La fe es el puente que conecta nuestras vidas con la intervención de Dios. No es un simple sentimiento o una emoción pasajera, sino un acto de confianza en la naturaleza y las promesas de aquel que nunca falla. En la historia de la mujer con flujo de sangre encontramos un ejemplo poderoso de cómo la fe activa el poder de Dios. Durante 12 años, esta mujer soportó sufrimiento, rechazo y desesperación, pero un acto sencillo de fe lo cambió todo. Ella no buscó atención ni una conversación larga con Jesús. Simplemente extendió su mano y tocó el borde de su manto, convencida de que ese acto sería suficiente para transformar su vida. Mateo 9:22 nos dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Este relato nos enseña que la fe no es algo pasivo. Es una decisión activa de acercarnos a Dios, creyendo que Él tiene el poder para cambiar nuestra realidad. No importa cuán pequeñas puedan parecer nuestras acciones de fe, lo que importa es que sean dirigidas hacia aquel que puede hacer lo imposible. En Marcos 11:24, Jesús afirma: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.
Estas palabras nos desafían a orar no solo con esperanza, sino con la certeza de que Dios escucha y responde. Sin embargo, vivir en fe no siempre es fácil. Muchas veces, las circunstancias parecen contradecir lo que creemos y el peso de nuestras luchas amenaza con apagar nuestra confianza en Dios. Es en esos momentos cuando recordar las promesas de su palabra se convierte en un ancla para nuestra alma. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no minimiza las dificultades de la vida, pero nos llama a mirar más allá de lo visible, a confiar en la obra invisible de Dios que está en marcha. El camino de la fe no es un sendero libre de obstáculos. De hecho, a menudo se encuentra lleno de pruebas y desafíos que nos empujan a depender completamente de Dios. Abraham es un ejemplo de esta verdad. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó dudas, errores y pruebas de su confianza en Dios. Sin embargo, Romanos 4:20-21 describe su actitud. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Este pasaje nos recuerda que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. La fe activa no solo transforma nuestras circunstancias, también nos transforma a nosotros. Nos lleva a ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra comprensión de su carácter. En Santiago 1:3-4 se nos exhorta a tener paciencia en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso de crecimiento no es instantáneo, pero produce un fruto eterno que refleja la obra de Dios en nuestras vidas. La fe no se trata solo de lo que recibimos de Dios, sino de nuestra disposición a seguir su dirección, incluso cuando no entendemos el camino. Pedro experimentó esto de manera poderosa cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. En Mateo 14:29, Jesús le dice: ven. Pedro dio un paso fuera de la barca, confiando en la palabra de Jesús, pero cuando su atención se desvió hacia las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este momento revela que nuestra fe no solo depende de dar el primer paso, sino de mantener nuestros ojos fijos en Jesús, incluso en medio de la tormenta. La obra de Dios no depende de la perfección de nuestra fe, sino de su gracia y fidelidad. Incluso cuando nuestras fuerzas fallan y nuestras dudas nos abruman, Él permanece firme en su propósito. En 2 Timoteo 2:13 se nos asegura: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestra relación con Dios no está definida por nuestras fallas, sino por su amor incondicional. La fe también nos lleva a actuar con valentía, confiando en que Dios respaldará nuestras decisiones alineadas con su voluntad. Josué enfrentó una tarea monumental al guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero su confianza en las promesas de Dios lo fortaleció para liderar con valentía. En Josué 1:9, Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no solo le dio valor a Josué, sino que también nos recuerda que la presencia de Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza en medio de cualquier desafío. La fe no elimina el dolor ni las dificultades, pero transforma nuestra perspectiva sobre ellas. Nos permite ver las pruebas como oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera nueva y más profunda.
En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras son un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios y ver su mano obrando en nuestras vidas. La confianza en Dios no siempre significa que entenderemos todos los detalles de su plan. A menudo, su obra en nuestra vida requiere que demos pasos de fe sin saber exactamente cómo se desarrollará el camino. En Proverbios 3, 5 o 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos invita a soltar el control y permitir que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida, confiando en que su plan es perfecto. Cuando vivimos en fe, no solo somos testigos de la obra de Dios en nuestra vida, sino que también nos convertimos en testimonios vivos de su poder para quienes nos rodean. En 1 Pedro 1, 6 y 7 se nos recuerda que las pruebas de nuestra fe son mucho más preciosas que el oro que perece, aunque probado por fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje no solo destaca el valor de nuestra fe, sino también su impacto eterno. La fe nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a enfocarnos en el propósito eterno de Dios. Nos recuerda que aunque nuestras luchas sean reales y difíciles, no son el final de la historia. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras nos invitan a fijar nuestra mirada en lo que Dios está haciendo, sabiendo que su obra es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Dios no solo nos llama a tener fe en sus promesas, sino también a vivir con la confianza de que su poder es suficiente para sostenernos en cada temporada de la vida. Su gracia nos da la fuerza para avanzar, su fidelidad nos asegura que nunca estaremos solos y su amor nos invita a confiar plenamente en Él. La fe, aunque desafiante, es el regalo que nos permite experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas de una manera transformadora y eterna. A medida que continuamos, exploraremos cómo esa fe nos guía hacia la restauración integral que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Dios no obra a medias. Cuando Él se involucra en la vida de alguien, su restauración es total, profunda y abarca todas las áreas del ser humano: alma, cuerpo y espíritu. Su deseo no es solo aliviar las heridas superficiales, sino traer una renovación completa que transforme desde lo más íntimo de nuestro ser hasta las circunstancias que nos rodean. En Isaías 61:3 encontramos esta promesa: coronas en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Este versículo no solo es una declaración poética, sino un recordatorio de la naturaleza integral de la restauración que Dios ofrece. La obra de Dios siempre comienza en el corazón. Antes de cambiar lo externo, su Espíritu Santo trabaja en lo interno, sanando las heridas más profundas que el mundo no puede ver. David expresó esta verdad en el Salmo 51:10 cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras revelan que la verdadera restauración empieza cuando Dios limpia y purifica nuestro interior, eliminando el peso del pecado, la culpa y el dolor que han marcado nuestra alma. Este proceso no siempre es inmediato, pero es profundamente transformador. El pecado y el sufrimiento a menudo dejan cicatrices invisibles que afectan no solo nuestras emociones,
sino también nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro propósito. Sin embargo, Dios no nos deja atrapados en ese estado. Su palabra nos recuerda que somos hechos nuevos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación no es superficial ni temporal, sino un cambio radical que redefine quiénes somos y cómo vivimos. Además de transformar nuestra alma, Dios también obra en nuestro cuerpo físico. Jesús, durante su ministerio terrenal, mostró repetidamente que la sanidad del cuerpo es parte de su obra redentora. En Marcos 5:34 le dice a una mujer que había sufrido por años: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Este acto de sanidad no solo restauró su cuerpo, sino que también reafirmó su dignidad y su lugar como hija amada de Dios. De la misma manera, Dios sigue obrando hoy, trayendo sanidad física como una manifestación de su poder y amor. Sin embargo, la sanidad no se limita al cuerpo, también alcanza nuestras emociones. En un mundo marcado por la ansiedad, el temor y la depresión, la paz que Dios ofrece es incomparable. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. La restauración de Dios también implica un renovado sentido de propósito. Cuando experimentamos su obra en nosotros, comenzamos a ver nuestras vidas a través de su perspectiva. Lo que antes parecía inútil o perdido, ahora se llena de significado. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que Dios no solo nos sana, sino que también nos guía hacia el cumplimiento de un propósito mayor. El impacto de la restauración divina no se limita a nuestra vida individual, también se extiende a nuestras relaciones. Muchas veces, el dolor y las heridas nos separan de las personas que amamos, pero Dios es capaz de restaurar incluso los vínculos rotos. En Joel 2:25, Él promete: yo les compensaré por los años que comieron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Esta promesa abarca no solo la restauración material, sino también la reconciliación y la renovación de las relaciones que parecían irreparables. Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que también multiplica sus bendiciones. En Job 42:10 vemos cómo Dios no solo restauró a Job después de su sufrimiento, sino que le dio el doble de lo que antes tenía. Este principio no significa que siempre recibiremos exactamente el doble de lo que hemos perdido, sino que la obra de Dios en nuestra vida siempre supera nuestras expectativas. Él no solo nos devuelve lo que fue arrebatado, sino que nos da más de lo que podríamos imaginar. La restauración completa que Dios ofrece también tiene un propósito eterno. No se trata solo de vivir una vida plena aquí en la tierra, sino de prepararnos para la eternidad con Él. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de la obra final de Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este versículo nos recuerda que la restauración que experimentamos ahora es solo un adelanto de la plenitud que está por venir. La renovación que Dios obra en nuestra vida no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos convierte en instrumentos de su obra en el mundo. En Isaías 58:12 se nos describe como reparadores de portillos y restauradores de calles donde habitar. Esto significa que cuando somos restaurados, también somos llamados a ser agentes de restauración en la vida de otros. Dios no solo nos sana para nuestro beneficio,
sino para que podamos llevar su luz y su esperanza a un mundo necesitado. La restauración divina siempre tiene un propósito mayor. No se trata solo de resolver nuestros problemas o aliviar nuestro dolor, sino de glorificar a Dios y cumplir su voluntad en nuestra vida. En Efesios 2:10 se nos dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este versículo nos recuerda que cada obra que Dios hace en nosotros tiene el propósito de prepararnos para cumplir su plan. Dios obra con un amor y una precisión que solo Él puede tener. Cada detalle de nuestra vida está bajo su cuidado y su restauración es siempre completa, perfecta y a su tiempo. En Salmo 138:8 se nos asegura: el Señor cumplirá su propósito en mí, tu amor, oh Señor, es eterno, no abandones la obra de tus manos. Este versículo es un recordatorio de que podemos confiar en la fidelidad de Dios para completar su obra en nosotros. A medida que experimentamos la restauración de Dios en nuestra vida, también somos llamados a vivir con gratitud y alabanza. En Salmo 103:1-4, el salmista declara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este himno de gratitud nos recuerda que la restauración no solo es un regalo, sino una razón para alabar y honrar a Dios. La obra de Dios en nuestra vida es una manifestación de su carácter fiel y amoroso. Cada acto de sanidad, renovación y restauración refleja su deseo de que vivamos en comunión con Él y en plenitud. Su restauración no tiene límites y abarca todas las áreas de nuestra vida, llevando esperanza a los lugares más oscuros y propósito a los momentos más inciertos. A medida que avanzamos, somos testigos de su poder transformador y de su promesa de hacer todas las cosas nuevas. La obra de Dios en nuestra vida no se detiene con la restauración. Su propósito es mucho más profundo. Él no solo quiere sanar nuestras heridas y aliviar nuestras cargas, sino que desea transformarnos en reflejos vivos de su gloria. Cada momento de dolor que enfrentamos, cada lágrima derramada y cada prueba superada, no son solo experiencias aisladas, sino parte de un diseño divino que nos invita a una comunión más íntima con Él. En medio de la aflicción, Dios nos llama no solo a ser receptores de su gracia, sino también a ser portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El dolor, cuando es puesto en las manos de Dios, se convierte en un testimonio que trasciende nuestras vidas. Él no solo quita el dolor, sino que lo redime, dándole un propósito eterno que va más allá de nuestra comprensión inmediata. En Isaías 60:1 se nos dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Este llamado no es solo para aquellos que han encontrado consuelo, sino para quienes han sido transformados en medio de su sufrimiento, porque Dios no restaura en silencio. Su obra siempre resplandece y guía a otros hacia su amor. Dios nos invita a caminar con una nueva identidad. Ya no somos definidos por nuestras heridas, sino por su gracia. Lo que antes era motivo de vergüenza ahora se convierte en una historia de redención. En Apocalipsis 12:11 se nos revela que los que vencen lo hacen por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto nos recuerda que nuestras vidas, incluso con las cicatrices del pasado, son herramientas poderosas en las manos de Dios para demostrar su poder transformador. El llamado que surge de la restauración no es solo personal, es un llamado a comunidad. Dios nos restaura para que podamos ser parte activa de su obra redentora en el mundo. Nos invita a ser sus manos, su voz y su corazón en medio de un mundo que aún vive en dolor. Cada acto de misericordia, cada palabra de aliento y cada muestra de amor son manifestaciones de su reino en la tierra. Jesús lo declaró en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es nuestro propósito final, que nuestra vida sea un reflejo constante de la gloria de Dios. Dios no solo transforma nuestras circunstancias, nos transforma a nosotros. Su restauración nos prepara para vivir en la plenitud de su amor y nos impulsa a compartir esa plenitud con otros. El dolor nunca tiene la última palabra cuando estamos en sus manos. Su propósito es eterno y su obra siempre nos lleva a experimentar y reflejar su gloria.